Hoy vamos a hacer un poco de detectives. Porque, a ver, Rosalía ha lanzado La Perla, el videoclip de una de las canciones estrella de su nuevo álbum Lux. Y es que es como si nos hubiera dejado una escena del crimen llena de pistas. Tenemos un vídeo cargado de símbolos que no son nada obvios, una letra que parece un rifle de francotirador y unas declaraciones que, bueno, en lugar de aclarar, solo añaden más niebla al asunto. Es un puzzle en toda regla, y uno muy bien diseñado además. El álbum Lux está siendo un fenómeno global, y esta canción en concreto se ha convertido en el epicentro de todas las conversaciones. Así que hoy nuestra misión es esa: intentar reconstruir la historia que nos está contando, separar el grano de la paja y ver qué hay realmente detrás de tanto misterio. Totalmente. Antes de meternos en el barro de la letra, que es donde está toda la chicha, creo que hay que entender la magnitud de esto. No hablamos de una canción cualquiera que ha salido sin más. El álbum Lux ha reventado las listas de una forma que no es normal. No, para nada. Los datos de las fuentes que manejamos son abrumadores. Se colocó número 1 en la lista global de álbumes de Spotify. Esto para un artista que canta en español es una proeza. Pero es que además supuso el mayor debut en streaming para una artista femenina en español en la historia de la plataforma. Y en España batió su propio récord, superando a Motomami, que ya parecía insuperable. Consiguió 13,4 millones de reproducciones solo el primer día. Es una auténtica locura. Esto sitúa el videoclip de La Perla en un escaparate gigantesco. Cada detalle va a ser analizado con lupa por millones de personas. Y por la crítica también, que se ha rendido a sus pies. Rolling Stone dice que es su propuesta más sorprendente hasta la fecha, y una publicación como Pitchfork, que nos suele regalar halagos, la describe como una especie de pop clásico, pero traído al futuro, muy vanguardista. Hay un consenso general en que ha vuelto a subir el nivel. Por eso, cuando lanza una canción como La Perla, con una letra tan afilada, el impacto se multiplica por 1000. Totalmente. La letra es, como dicen las fuentes, irónica, incisiva y envenenada. Pero antes de analizar las palabras, hablemos de las imágenes, porque el videoclip, dirigido por Stills, es una obra de arte por sí solo. Es críptico, es elegante y a mí personalmente me dejó con una sensación bastante extraña. Es que no cuenta una historia lineal, es una sucesión de estados de ánimo a través de metáforas visuales muy potentes. Es casi un poema visual sobre el conflicto emocional. La primera imagen ya te golpea. Rosalía sola en una sala inmensa, vestida de esgrima y empuñando una espada. Pero no hay nadie contra quien luchar. ¿Qué significa eso? Pues ahí está la clave. La esgrima es un deporte de combate, ¿no? De ataque y defensa. Al no haber oponente, la lucha no es contra un agente externo, sino contra una misma. Simboliza esa batalla interna que se libra tras una herida emocional. La lucha por defenderse del dolor, por no derrumbarse. Y la soledad de la imagen subraya que es un proceso que se vive en la más absoluta intimidad. Vale, la lucha interna queda clarísima. Y justo después nos planta otra imagen muy potente, casi de manual de psicología. 2 perros, uno blanco y otro negro, ladrándose, a punto de pelear. Es el símbolo de la dualidad por excelencia. La luz y la oscuridad, el amor y el resentimiento, el recuerdo bonito y la decepción. Representa ese desgarro interior de las rupturas, donde una parte de ti todavía quiere y la otra está llena de rabia. Es un conflicto que te consume por dentro y el vídeo lo plasma de una forma visualmente muy directa y universal. Entendido. Tenemos la batalla interna con la esgrima, el conflicto de emociones con los perros, pero de repente la estética cambia por completo y nos planta un objeto que parece sacado de un museo de la tortura. No sé, a mí el cinturón de castidad me dejó de piedra. ¿Qué pinta eso ahí en pleno siglo XXI? Es una imagen deliberadamente anacrónica y chocante. Y es brillante por eso. Obviamente no hay que interpretarlo en su sentido histórico o literal. En este contexto simboliza la autoprotección llevada al extremo. Es una forma de decir hasta aquí. Es poner un candado a la propia intimidad, al propio cuerpo y a las propias emociones después de que alguien te haya hecho daño. Es una declaración de intenciones, en plan, ahora el control lo tengo yo y nadie entra sin mi permiso. Es un acto de poder sobre una misma. Un hasta aquí hemos llegado emocional, pero en versión medieval. Vale, tiene todo el sentido. Y cuando crees que el viaje ha terminado en esa fase de blindaje, la escena final nos lleva a un lugar completamente distinto. Una pista de patinaje sobre hielo. Justo. Si la lucha era el fuego y la rabia,
El hielo es la consecuencia. Es el estado posterior al conflicto. Simboliza la frialdad, la distancia, ese momento en el que, para poder sobrevivir, las emociones se congelan. El dolor ya no quema, pero sigue ahí, latente, bajo la superficie. Y el patinaje, ese deslizarse, sugiere un movimiento frágil, un equilibrio precario. No es un final feliz ni trágico, es un lugar de supervivencia. O sea que el vídeo nos traza un arco muy claro, del conflicto a la autoprotección, y de ahí a una especie de paz gélida. Y hay un detalle que mencionan las fuentes que conecta todo esto con su vida real de una forma muy directa. Se le ha visto hace poco llevando un vestido que supuestamente era el que iba a usar en su boda. Es como si estuviera dejando migas de pan para que conectemos su arte con su biografía. Está reclamando el control no solo de su arte, sino de su propia historia personal ante el público. Y aquí es donde la investigación se pone seria, porque si el vídeo es el lenguaje corporal, la letra de la perla es la confesión. Y es una confesión brutal. Está llena de frases que son auténticos misiles, como ladrón de paz, terrorista emocional, o una que es tremenda: tienes el podio de la gran desilusión. La pregunta del millón que se hace todo el mundo es: ¿a quién le está disparando con esta precisión? Aquí entramos en el terreno de la especulación. Pero es una especulación informada, ¿no? Basada en las pistas que ella misma deja. Las fuentes manejan varias teorías, y es importante analizarlas. La primera, que surgió casi por inercia, apuntaba a C. Tangana. Claro, su relación anterior, que duró de 2016 a 2018, colaboraron en el mal querer, su historia es muy conocida. Es lógico que la gente piense en él. ¿Qué pistas apuntarían en esa dirección? El principal argumento que se esgrime es una frase muy concreta de la canción. La decepción local rompe corazones nacional. Algunos interpretan que el uso de local y nacional sitúa al destinatario en España. Sin embargo, las propias fuentes que lo mencionan admiten que es un argumento algo débil. De hecho, señalan que otra canción del álbum, Reliquia, parece mucho más directa hacia él, con la frase «Perdí un mal amor en Madrid». Vale, o sea que la teoría de C. Tangana existe, pero parece un poco un callejón sin salida, con lo cual todos los focos se giran hacia el otro gran sospechoso. 4 años de relación, un compromiso de boda anunciado por todo lo alto y una ruptura muy mediática y llena de rumores. El contexto es mucho más reciente y dramático. Sí, la ruptura fue un bombazo, pero necesitamos más que eso para construir un caso. Necesitamos pruebas. Pues aquí es donde el puzzle empieza a encajar de una forma casi matemática. Empecemos por la prueba principal, el propio título de la canción. La perla. A primera vista parece un título poético, sin más. Un momento. Has dicho La Perla. Y La Perla es el nombre del famoso barrio de San Juan, en Puerto Rico, de donde es Rauw Alejandro. Eso no puede ser una coincidencia. Es demasiado directo. Es que ahí está la genialidad. Ese es solo el primer nivel de significado, el más evidente para quien siga la historia. Pero piensa en cómo usamos esa palabra aquí en España, cuando decimos que alguien es un poco cara dura, que tiene un comportamiento cuestionable. ¿Qué decimos? Que es un perla. Vale, ya lo veo. Es un doble sentido brutal. Lo está llamando perla usando el nombre de su propio barrio. Es brillante y demoledor a la vez. Y aún hay un tercer nivel que lo cierra todo, el más íntimo. En la canción que tienen juntos, Promesa, la que cerraba su EP conjunto, hay un estribillo donde cantan, como una perla que volvió al fondo del mar. Está utilizando un símbolo que ellos mismos crearon cuando estaban juntos, pero retorciéndolo, dándole la vuelta para resignificarlo como algo negativo. El título es una obra de ingeniería lírica de 3 capas. Es que es un jaque mate. Y claro, el significado coloquial de ser un perla conecta directamente con todos los rumores de infidelidad que surgieron cuando rompieron. Rumores que Rauw siempre negó, es importante decirlo. Pero Rosalía parece abordarlos de frente en una de las frases más duras de toda la canción, cuando canta: «La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá». Más claro no se puede ser. Uf, el podio de la gran desilusión. Es que es una frase lapidaria. No dice «me has decepcionado», dice que eres el campeón mundial de las decepciones. Y las fuentes mencionan otro detalle que es la prueba definitiva. Hace un par de años, ella dijo que Rauw le había hecho recuperar la fe en los hombres. Y ahora, en la promoción de Lux, ha declarado públicamente que las relaciones a las que se refiere el disco le han hecho perder su fe en la masculinidad. El contraste entre esas dos afirmaciones, con una ruptura de por medio, es elocuente. El arco narrativo personal se completa.
La historia parece cerrada. El caso parece bastante claro. Las pruebas son abrumadoras. Es un retrato robot de Rauh Alejandro. Caso cerrado, ¿no? Pues cualquiera lo diría. Pero aquí es donde Rosalía, que siempre va un paso por delante, decide coger el tablero de juego y volver a desordenar las piezas. Y plantea una pregunta clave. ¿Estamos seguros de que hablamos de una sola persona? ¿A qué te refieres? En una de las primeras entrevistas sobre el álbum, le preguntaron directamente por la canción. Ella, entre risas, dijo que se había quedado a gusto soltando pullas, pero luego añadió una frase que lo cambia todo. Es que hay un par de perlas por ahí. Ojalá hubiera sido solo un par. Vaya, o sea que abre la puerta a que no sea un monográfico sobre una persona, sino un grandes éxitos de decepciones. Pasa de ser un ataque personal a un retrato de un arquetipo de hombre. Precisamente, despersonaliza el ataque y lo convierte en algo más universal. Pero no se queda ahí. Para añadir todavía más profundidad, reveló una fuente de inspiración que nadie, absolutamente nadie, podría haber adivinado. A ver, sorpréndeme. Santa Fabiola. ¿Perdona? ¡Santa Fabiola! Creía que estábamos hablando de pop del siglo XXI y de repente me metes a una santa romana del siglo IV. ¿Esa no la vi venir? ¿Qué conexión tiene con todo esto? Pues es la conexión que eleva la canción a otra categoría. Santa Fabiola fue una noble romana que se divorció de su primer marido, descrito en los textos históricos como abusivo y adúltero. La propia Rosalía lo explicó, diciendo, ella tenía un marido que era un perla, y dije, ¿por qué no hacer una canción desde eso? De repente, la canción deja de ser un cotilleo sobre la ruptura del año para conectarse con una historia de resiliencia femenina de hace 1700 años. Es una jugada maestra. Te da todos los ingredientes para que pienses en su ex, para que te enganches al salseo, pero en el último momento te dice, no, esto es mucho más grande. Te deja con la boca abierta. Entonces, si recapitulamos, tenemos un éxito comercial sin precedentes que pone todos los ojos sobre ella. Un videoclip cargado de simbolismo sobre la lucha interna. Y una letra que parece un dardo teledirigido a su ex más famoso, pero que ella misma nos dice que podría ir sobre varios hombres o incluso estar inspirada en una patricia romana. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo que está claro es que es una forma magistral de controlar su propia narrativa. Permite que el público especule, pero al final es ella quien tiene la última palabra sobre el significado de su arte. Juega con la percepción que tenemos de su vida. Lo que es realmente fascinante es cómo usa esa percepción pública como un lienzo. Te da pistas específicas y biográficas, como el nombre del barrio de Rauh, para asegurarse de que la historia personal te atrape. Pero una vez que tiene tu atención, te lleva a un lugar mucho más profundo y universal, como la historia de Santa Fabiola. Está contando simultáneamente una historia muy íntima y una historia atemporal sobre la decepción y la fuerza para superarla. Consigue lo mejor de los dos mundos, la atención masiva del pop y la profundidad del arte conceptual. Y justo eso nos deja con una última reflexión, a raíz de una de las frases más potentes de la canción. En un momento dice, «Te harán un monumento a la deshonestidad». En esta época, en la que se exige a los artistas una autenticidad radical, casi biográfica, donde parece que cada canción tiene que ser una página de su diario personal, quizá el movimiento artístico más poderoso no sea levantar un monumento a una traición personal concreta. Quizá lo verdaderamente revolucionario sea crear un monumento a la idea misma de la desilusión, un lugar al que cualquiera pueda acercarse y completar los detalles con su propia experiencia, con sus propias perlas.